Ven, te presento un amigo, te presento el camino. Vamos líder, tienes una responsabilidad. No más excusas, comodidad. Misión rescate. Cambiando la industria musical. Hoy, para la gloria de Cristo y vergüenza del diablo cochino, tenemos un nuevo invitado en esta célula que se ha convertido al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Hermano Kevin, bienvenido a la familia de Cristo, porque yo lo llevé a la iglesia y él fue convertido. Es verdad que el Señor de vez en cuando usa a sus predicadores para que escuchen la palabra, pero ¿quién lo llevó a la iglesia, hermano? ¿Quién lo llevó? Yo lo llevé. Yo lo llevé, es que esta victoria me pertenece, hermano. Bienvenido usted a la familia de Cristo. Gracias, hermano. Yo les agradezco y bueno, te agradezco, Luis, porque me llevaste. No, ella Luis, ¿por qué? Aquí el líder de la célula soy yo. A mí me tiene que agradecer. Yo soy el líder de la célula. Sí. Bueno, para la hermano, gloria de Dios. Estoy feliz porque Cristo ahora está en mi corazón. Yo la verdad es que quiero pedirles perdón si les he ofendido en algo Seguramente. Y bueno, ahora voy a hacer las cosas diferentes. Claro que las tienen que hacer diferentes, porque este era rockero, rockero. Sí. Rockero es que anda cantándole al diablo, pero hoy ya no. Esa guitarra eléctrica me la va a quemar. Solo guitarra acústica con cuerdas de nylon para adorarle al Señor con alabanza. Rancheras de Cristo. ¿Usted cree, hermano? Totalmente. Otra pregunta. ¿Está estudiando usted? Sí, estoy estudiando música. ¡Música! Los músicos todos son vagos, bolos, sinvergüenza. Ahí que usted va a parar de estudiar música también. Ya nomás. Pero ¿cómo así? O sea, ¿Cómo que cómo así? Si está simple. Usted ahora, las cosas viejas pasaron y ahorita usted se va a dedicar a servir al Señor, a seguirlo a Él. Y eso significa dejarlo todo. Todo lo tiene que dar. Esos sus amigos bolos, músicos, ya nomás es esa carrera de vago. Pero mire, hermano, si al final yo, o sea, si estoy... Mire, ¿y usted que no entiende? Usted, le estoy preguntando yo, usted va a dejar de estudiar y punto. Está bien. Es lo que va a hacer. Está bien, hermano. Amén. Está bien, sí, gloria amén. A Dios, gloria a Dios. Estamos listos para un aplauso para el Señor. Hola, sí, mira, te voy a ver quizá en unas 2 horas. Recordá que son 250 y ya va el estuche incluido, ¿ok? Ay, Dios mío. Siempre pensé que mucha gente iba a cantar mis canciones. Eran románticas, sí, eso sí es cierto. Pero pensé que mucha gente le iba a cantar. Y sí que toqué puertas en un montón de lugares y nunca se me abrió una. Pero ni modo. Como dice Elsen, me tengo que dedicar al servicio dentro de la iglesia y ya está. Aparte de que esto solo fue un sueño. Imposible, por cierto. Alexis. Hey Kevin, ¿cómo estás? Qué alegría verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo Alexis, te va? Ahora sos mi hermano en Cristo. ¿En serio, Kevin? Sí. Mira, o sea, no me malinterpretes pues, pero contame cómo pasó. Ok, te voy a contar. Fíjate que en realidad un chico que se llama Luis me invitó a una célula. Ya. Este hermano que se llama Elsen, sí. Sí, Elsen. Pues con ellos estaba yendo a la célula y todo, y de repente me invitaron al culto. Y cuando me invitan al culto, mira, había un hermano que estaba predicando y estaba predicando acerca del perdón. Pero mira, tan bonita esa predicación que yo a media prédica, yo ya estaba pero llorando, mira. Y bueno, ahí el Señor abrió mis ojos. Qué bueno, Kevin. De verdad que me alegra mucho esto. Me alegra mucho este paso que has dado. Yo sé que sí. Y pues bueno, como decís,
ya vamos dando pasos también para dejar todo aquello que no le agrada a Dios. Ajá, esa es tu guitarra. Sí, sí, es mi guitarra. Y pues la voy a vender. La voy a vender porque, Ajá. bueno, la voy a vender porque así como dijo el hermano Elsen, pues hay que dejarlo todo para seguir a Dios. Ajá. Y él me dijo pues que yo ya no tenía que seguir con mi vida ahí de tocar cosas de rock ni nada de eso, y que Ajá. tenía que dedicarme a la oración. Sí. Y que tenía que dedicarme al ayuno. Entonces, pues voy a vender mi guitarra porque pues no le agrada esto a Dios, ¿verdad? Entonces, yo entiendo y cuesta, pero lo vamos a hacer. Ok. Ay, Dios mío, por favor ayúdame para que no me dé un episodio de enojo. Ayúdame, Señor, porque tengo ganas de darle con la palabra a este Elsen. Ayúdame a elegir mis palabras para no dañar el corazón de Kevin. Alexis, hermano, te me fuiste. Kevin, Te me fuiste. perdóname, Sí. pero te quiero decir algo. Ajá. Y discúlpame por eso, pero no la vendas. ¿Cómo? Que no venda la... Sí, tu guitarra, no es necesario que la vendas. Pero yo... ¿qué? Mira, Yo- mejor si tenés chance, hablamos. No sé si tenés chance y platicamos. Pues mira, ahorita me están esperando, pero... Ajá. ¿está bien? Va a ser un ratito. Vamos, Ok. venite, ajá, porque eso de vender la guitarra como que a mí no mucho. ¿Aló? Sí, sí. Mira, de verdad, discúlpame, ya no te la voy a poder vender, fíjate. Mira, perdóname por hacerte perder el tiempo, de verdad. Yo sé. Perdónme. Sí, Eso, bien. Mira, es que Dios te dio un gran talento. Esa pasión que vos sentís por la música, es Dios el que te la ha puesto. Con ese talento que tenés, no hombre, hoy que estás en Dios, va a alcanzar su máximo potencial y vas a ver que vas a lograr grandes cosas con eso. ay, hermano, de verdad. No sabes cuánto me iba a doler vender la guitarra y todo, pero gracias por tu consejo. Sí, mira. Gracias por tu consejo, tenés razón. Yo pensé que era una puerta que ya estaba cerrada, un ciclo que ya tenía que terminar, pero tenés razón. Sí, no, es que hoy es cuando vos tenés que levantarte, hoy es cuando vos tenés que confiar, hoy es cuando vos tenés que hacer canciones que hablen de Dios y alcanzar a más vidas. Eso es lo que tenés que hacer, no tenés que darte por vencido. Eso que te dice Elsen de que tenés que vender tu guitarra y que no sé qué, no, mira, disculpa, pero sí es Dios el que te ha dado ese talento, men. Tenés razón. Sí. Vamos a confiar en Dios, ya vas a ver. Hay que confiar en Él. Dios te ha diseñado con capacidades, talentos, dones y personalidad única. Desde antes que nacieras, Él ya había designado una misión específica para ti, algo que no solo te ha de beneficiar a ti, sino también a los demás. Dios te ha dado una visión y son esos anhelos, deseos que tienes desde que eres pequeño y no desaparecen, se mantienen en el tiempo. Así que líderes y lideresas, debemos impulsar a los demás a encontrar sus talentos y habilidades, a que desarrollen sus dones. Debemos ayudarles a que exploten su potencial para que sirvan a Dios y a los demás con pasión y excelencia. Super Gecko, Misión Rescate. Aquí estamos en la Misión Rescate y ahora está el general Brian Pérez. ¿Cómo estás? Gracias, un Qué privilegio gusto estar acá. siempre tenerte. Yo solo me la doy porque me Eso. quiere dar la mano a mí. Está bien. Bienvenido bien, Rafa, el capitán Soyapango. Gracias, ya tenía un tiempito, Sí. ya no querés que te haga preguntas incómodas. Pues, bueno. Gracias por la invitación. Sí, siempre es un gusto y también los líderes, bienvenidos. Acabamos de ver Super Gecko. Qué interesante esta manera de ver el tema de dejarlo todo. Ah, sí. Y hay que ver también qué dejar, ¿verdad? Porque a veces quieren que dejes cosas que a veces el Señor no quiere que dejes. Sí, de eso vamos a hablar más adelante. Ok. Así que quédense ahí. En primer lugar, yo creo que como Misión Cristiana Elim, ahora que ya estamos casi por cumplir los 48 años, hay cosas que debemos de mantener vivos. Si leemos, hace poco estuve haciendo una tarea sobre la historia de nuestra iglesia
Y me llamaba la atención varios elementos de estos hermanos que empezaban con la evangelización, quienes pidieron que la iglesia llegara acá al país. Entonces son varios factores que me parecen interesantes, sigan vigentes hoy en día, porque aunque pase el tiempo, pues la iglesia no tiene que quedarse a la expectativa o tiene que quedarse quieta. Yo quiero comenzar también con frases que oigo y como joven a veces me dan risa, Ajá. a veces me provocan un poquito de molestia, Ok. pero frases como antes era mejor, Elsen. ahora ya la iglesia ya no es igual, antes de verdad estaba el espíritu, ahora no, puro fuego extraño, o ahora ¿por qué ponen luces? Ay, cómo ha cambiado, ya no es igual, ya no es lo mismo. El creador de Elsen. Entonces, son frases Sí. que uno viene y se pone a pensar, ¿será que esto es cierto? ¿Será que antes de verdad estaba el Señor moviéndose y ahora no? Preguntas nada más. En tema, claro, relacionándolo al tema del discipulado Claro. también, ¿no? Que son como, entonces, ¿qué debemos de preservar e impulsar todavía? Porque ahora somos nosotros, son los líderes que nos están viendo, quienes están trabajando al frente de Misión Cristiana Elim. Claro. Bueno, primero hay que tener, digo, cierta humildad, porque Ajá. aún en estas preguntas son cierta crítica, ¿no?, a lo que vivimos hoy. Total. Hay que tener cierta humildad para reconocer que sí hay algunas cosas que quizás se ha dejado de hacer o se ha disminuido un poco, y hay cosas que no, que siguen igual. Sí, sí. Y quizás pudiéramos empezar por ahí, ¿vea? ¿Qué cosas continúan o qué cosas estuvieron allá y que hoy siguen acá? Ok. En el pasado, el encuentro personal con el Señor, en nuestras reuniones, en la iglesia, eso era algo innegable. O sea, nosotros que somos, pues, hijos de cristianos, ¿verdad? De una madre crecieron líder, ahí, una madre sí. supervisora, De un hecho, padre supervisor. De hecho, desde Salacuna, su servidor está en Iglesia de Lima. Entonces, mira. uno ha escuchado muchas de estos testimonios, Sí, muchos sí. de esos testimonios. Y dicen esto, pues, que fueron a la iglesia, tuvieron un encuentro con el Señor, incluso en las células, fueron tocados por el Señor y a partir de ahí marca un antes y un después en su vida. Entonces, este elemento era innegable, Claro. el encuentro con el Señor. Esto lleva a lo otro. Ese encuentro con el Señor ocurría porque había un mover del Espíritu. Ok. Dios tuvo la misericordia tan grande de que visitó nuestro país, visitó nuestra capital, visitó nuestra misión. Claro. Y como otras misiones, ¿verdad? El Sí, Señor nos visitó. Hay un mover del Espíritu que eso no se puede negar. Y esto mismo dio la pauta para que las personas fueran receptivas Sí, sí. a la palabra, porque como hay mover del Espíritu, hay palabra. Sí, sí. Cuando uno la recibe, ahí es donde ocurre ese encuentro con el Señor. Entonces, 3 cosas. 3 cosas. ¿Será que estas 3 cosas ya no están? Siguen estando. Sí, claro. Esa es la buena noticia. Yo sigo Siguen escuchando, estando. gente que confiesa, que testifica, tuvo un encuentro con el Señor, que Y- escuchó la palabra del Señor. Y algunas veces también pasa porque puede ser emoción que se entregan al Señor y va chivo, se le hacen las visitas y toda la cosa, pero tiempo después vuelven a tener, como nosotros hemos tenido nuestros otros encuentros con el Señor, y ahí se cumplen esos elementos. El Espíritu visita a la persona y lo lleva a la acción. Solo para afirmar este punto, vamos a la Biblia, ¿verdad? En el libro de los Hechos, el mover del Espíritu, ¿qué produjo? El mover del Espíritu produjo valentía en los apóstoles, produjo determinación. O sea, las lenguas es lo primero, pero luego Sí. sigue el libro de los Hechos, no termina ahí. No Sí. solo fue que hablaron en otras lenguas, no. Tuvieron determinación. Hubo una determinación para predicar, para denunciar lo que no estaba bien, no solo el pecado de las personas individualmente, sino marcar el camino como nación. El apóstol Pedro diciendo, el que ustedes entregaron, ustedes, como está hablando como pueblo, ¿no? Habla de una denuncia a las autoridades. O sea, este es un hecho que está. Sí. ¿Qué más ocurrió en el libro de los Hechos por este mover del Espíritu? Sanidades. ¿Será que ya no ocurren sanidades? Siguen ocurriendo sanidades. Sí, claro. Las personas, incluso que tenían problemas con espíritus inmundos, eran liberadas en el libro de los Hechos. Sigue ocurriendo. Sí. Entonces, para dejar sentado esto, ¿no? Que sí, sigue ocurriendo. Sí, sí. Ahora, Pero se reconoce que hubo un mover también
especial en aquel momento. Sí. Y también, Dale, sí. y también se reconoce que ahora todo esto está en unas poquitas manos y lo que pretendemos con esta producción y con todo lo que nosotros hacemos y el hecho de estar sentados acá es que esto poquito que algunos tenemos se expanda y permea a todos los demás. Totalmente. Para eso hay que quizás hablar de qué condiciones son las que pueden hacer que continúe este mover y esta manifestación de Dios. Estos factores del encuentro con el Señor, el mover del Espíritu, la palabra, estos no anulan la participación humana. Okay. Porque en el pasado nosotros conocemos pastores, hermanos, supervisores, hermanas, que se dispusieron al Señor, se entregaron, lo dejaron todo, como hoy lo vamos a ver más adelante un poco más a profundidad. O sea, hicieron su parte. Ahora, ¿por qué hicieron su parte? También habían otras condicionantes. Como país, podríamos decir, en nuestros inicios, cuando nuestra iglesia pues, comenzó, había una situación de convulsión social, había guerra. Habían peligros, habían inseguridades, habían muchos elementos. ¿Qué hace esto en el ser humano? Le genera miedo. Lo deja vulnerable. Lo deja con desesperanza, no hay una esperanza para el futuro. Muchas de estas cosas repercuten en el ser humano. ¿Y qué es lo que causan ellos? No tengo para dónde más ir, no tengo esperanza. Bueno, aquí me están dando buenas noticias, me están diciendo que el Señor tiene planes de bien para mi vida, tiene planes para darme un futuro y una esperanza. Entonces la gente está despojada de todo, no le queda nada, lancémonos al Señor de cabeza. Y está innegable la presencia de Dios y la palabra. O sea, está como que todo en bandeja, ¿verdad? Sí. Ahora, conforme pasa el tiempo, si uno estudia los diferentes movimientos, los diferentes moveres del espíritu, luego de un movimiento se genera la institucionalización, que ya en estos medios también se ha hablado de este punto. Claro. O sea, en un principio nosotros no teníamos nada. O sea, ¿qué teníamos? Al Señor. El Dios va a proveer. No, hay que pagar la cuota, hay que pagar el arrendamiento. Hay que Dios moverse del lugar y Dios nos va a Entonces, acompañar. todos trabajando, todos sirviendo, y hay que darle con todo. O sea, te aferrabas al Señor. Decías la institucionalización. Debe ser un aspecto que te relaje en tu accionar en la obra de Dios, porque pareciera que así ha sido. No lo sé, esa es mi percepción, ¿no? Que cuando viene y se institucionaliza todo, entonces la gente comienza a bajar la guardia. El tiempo convulso pasa y entonces la gente comienza a bajar la guardia. Ese es el aspecto que me da a mí, pero ¿debe ser así? Yo pienso que no es algo necesariamente negativo, más bien es un reflejo de que se está consolidando, ese movimiento se está consolidando. Casi que por proceso natural. Sí, se está consolidando, está cobrando más fuerza, ya no es un local pequeño, es un local grande, tenemos medios de difusión, tenemos La idea es que nadie se quede fuera. La idea es que todos estén atendidos. Sí. Buenísimo. Se está creando una estructura más fuerte. Eso es la institucionalización. Claro. Está que no creando pase una estructura desapercibido. Ahora, esto mismo genera fortalezas. Pero estas fortalezas debieran llevarnos a estar agradecidos con el Señor, ¿verdad? Totalmente. Todos los que hemos avanzado. Gracias a Dios tenemos unos medios de comunicación, tenemos una directiva espiritual, tenemos filiales, nos hemos expandido. Nos debería de motivar. Debería de motivarnos a decir, el Señor está con nosotros. ¿Cómo empezamos y hoy cómo estamos? Buenísimo. O sea, la generación de hoy, los jóvenes de hoy deberíamos decir, así como el pueblo de Israel se le recordaba constantemente, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. O sea, no era para que quedara en el olvido, sino para que tuvieran en la memoria todo lo que Dios había hecho. Sí. Entonces no es algo negativo en sí. Puede ser negativo cuando decidimos relajar nosotros el paso, ¿verdad? O sea, entonces los que dicen esto, pues que ha cambiado, que esto y lo otro, hay que hacerlo hacia adentro, la crítica, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha cambiado en nosotros? En nosotros. Porque, como dijimos, palabra del Señor sigue habiendo. Sí. Conversiones siguen habiendo. Sanidades, el mover del Espíritu sigue habiendo. La enseñanza de la palabra, lo hablábamos detrás de cámaras, yo podría atreverme a decir
que incluso se ha profundizado mucho más en las implicaciones de qué es hacer la voluntad de Dios. Y qué buen punto de reflexión para el líder, porque la crítica debería de ir para nosotros mismos, porque a veces de verdad que uno, como líder, como supervisor, quizás hasta como pastor, no, es que antes esto no era así, sino que se movía así, así, así. No, debería ser, si nosotros vemos que quizás, vemos una obra estancada, debería de motivarnos porque el mismo Señor que estuvo con aquellos está con nosotros Buenísimo. ahora. Sí. Y también eso da paso para que se expanda, porque como nos emociona el proceso de conversión, o sea, nos emociona, digo, nos llena de fervor, nos llena de esperanza, nos llena de fe, nos llena de vida. Esto hace que estas personas que han aceptado, que han recibido, comiencen a llevar ese mismo mensaje con otros y se dé como un proceso natural el discipulado, que tanto hemos hablado de acá, ¿verdad? Y el discipulado tiene elementos que no debemos de perder de vista. Por ejemplo, no negociables. Por ejemplo, bueno, quizás solo te voy a interrumpir, en realidad. No quisiera terminar este punto que hemos hecho acá. Okay. Yo creo que una clave, antes de hablar de los factores que no son negociables, una clave como jóvenes para continuar, yo creo que es valorar la generación anterior. Porque Totalmente. si tú lo valoras, sí, o sea, a veces pues nosotros con nueva perspectiva, con nuevas herramientas, con nueva comprensión, podemos llegar a desvirtuar lo anterior. Es que esto era así, pero no se hacía bien. Y es una tentación porque la gente mayor te está diciendo, ahora ya no. Ajá. Cuando yo estaba así, pastores que se me han acercado y dicen, no, en el tiempo en que yo era joven, ahí sí se movía, ahora ya no. Ya me lo han dicho así. Y eso tiende a que nosotros como jóvenes reaccionemos y digamos, ¿cómo que ahora ya no? Y nos lleva a la tentación de decir, lo que pasa es que ahí no, en ese tiempo, y desvirtuar, como decía. Se deja esa tentación. El problema de fondo es que ahí hay un orgullo, porque podríamos estar pensando que lo de antes no versus lo de hoy. Sí. Hay que despojarnos de eso y reconocer, yo podría decir, reconocer la multiforme gracia de Dios. Sí. O sea, si reconocemos, si valoramos la generación anterior, si prestamos oído para escuchar sus experiencias, con todo respeto, valorar sus esfuerzos, cómo lo dejaron todo, porque de eso podemos aprender mucho de ellos, Sí. La negación, la entrega. Tomar esa actitud es una actitud de humildad. Correcto. Y innegablemente, el mover del Señor pasa por el vehículo humano, y el vehículo humano es a los humildes el Señor los exalta, estar dispuestos a. Entonces, volvamos ahora a lo que tú mencionabas. No quería dejar eso ahí. Porque si lo deja ahí, no puede. Iba a quedarle finita. Sí, los elementos no negociables. Elementos no negociables, que estamos hablando del discipulado. Sí. ¿No? Como líderes juveniles podemos vernos tentados a trabajar en la forma. Ay, qué ideas nuevas, ideas locas, ¿verdad? Quiero hacer esto. Y, póngale el antifaz. Sí, póngale el antifaz. Haga un sketch. Vamos al cine, hagamos esto, hagamos un torneo de fútbol. No póngale está mal. de show, sí. No es mal, póngale de show. Póngale alfa, yo estoy dando alfa. Póngale alfa. Sí. Eso no es malo, claro que no. Sí. Pero pudiéramos caer en la tentación de enfocarnos en las formas. Sí, totalmente. Y algo no negociable es, el discipulado se trata de que las personas conozcan a Jesús. Sí. Todo lo que hagamos va a ser alrededor de esta idea central. Como líderes, nuestra comunión, nuestra dependencia del Señor debe ser esa, buscar que la palabra del Señor siempre esté en nosotros. Totalmente. Siempre haya una palabra nueva cada semana. Sí. Que pueda ser pertinente la palabra que compartamos, porque esa es otra situación, sí. que no esté fuera de la realidad de ellos, no, que podamos aterrizar el mensaje para ellos, porque cuando el mensaje es aterrizado, va a hacerles clic, y ahí se puede generar ese encuentro con el Señor. Eso no es negociable. Yo creo que la mejor manera de aterrizar el mensaje es precisamente amando a las personas, teniéndoles paciencia, y en este punto voy a yo mencionar a mi mamá. Nosotros siempre hemos sido una familia cristiana, ¿verdad? Donde todos los tíos son cristianos, los primos son cristianos y así, ¿verdad? Pero el punto es que si hay algo que yo tengo que reconocer de mi madre, bueno, le reconozco un montón de cosas, sí, pero que
que ella siempre fue con amor. De repente habían algunos primos que ellos literalmente despreciaban el evangelio. Mi mamá lo sabía, pero habían otras personas que, porque los primos despreciaban el evangelio y tenían sus actitudes y tenían sus cosas, su estilo de vida, pues los marginaban. Mi mamá siempre fue una persona que los amó, los abrazó. De modo que mis primos, o si no familiares o vecinos, se acercaban a mi mamá por el amor que ella les mostraba. Y entonces ahí empezaban a preguntar. Preguntaban de la Biblia, preguntaban de Jesús. Mis primos venían y, mire, ¿y por qué Jesús hizo? ¿Pero por qué? Estaban abiertos a mi mamá que les mostraba amor. Cosa muy distinta de otros cristianos que no, yo no lo voy a escuchar a él porque él ahora me pasa criticando a mí. Entonces no es coherente, que es otro punto que hemos hablado. Yo creo que ese aspecto es esencial porque algo que acompañó a la generación anterior fue la pasión. Eso debe estar, pero si en la pasión no hay amor, nos podemos volver déspotas, nos podemos volver con un ego. Esta gente no cambia, esta gente no quiere. Llévatela, Señor. Pero lo querer doblar el brazo. El ejemplo que ha puesto Rafa precisamente es volver a Jesús. Cuando él vio las multitudes, se compadeció de ellas porque las vio como ovejas sin pastor. Es decir, tuvo compasión de ellas. O sea, los vio como gente necesitada, con amor. Eso es algo que no es negociable en cualquiera que quiera discipular. No debe verlo desde una superioridad espiritual, sino siempre. Y como discipulador maduro que debería ser, debe de darse cuenta que si es un adolescente el que estás discipulando, no podés forzarlo a ser un adulto. Si es un niño al que estás discipulando, tampoco puedes forzarlo. De pronto el niño es niño y es juguetón. Y va a salir con una graciosada, con algo, va a salir con una gracia. Con una gracia. La idea es esa. Pero que no te saque de tus casillas, o sea, simplemente seguí acompañando, sé perseverante en todo esto. Y pues ya, para ir finalizando, el discipulado no es algo fácil, tenemos que reconocer, nos gusta hablar de eso. Nos gusta tener esa palabra en la boca y pues hacer, no sé, seminarios o lo que sea. Tuvimos una conversación con el hermano Mario. Les gusta que le llames mentores, pero no quieren Padre espiritual. Padre espiritual. Cabal. Sí. Entonces, pero hay muchos desafíos que se enfrentan. Sí, yo creo que eso se aclara cuando se reflexiona sobre qué es en sí discipular. Si fuera algo como impartir una enseñanza, impartir un taller, o sea, es algo sencillo que puede agotarse en un mes, un año, pero el discipulado tiene que ver con un acompañamiento de vida, el caminar. Entonces, en el caminar hay momentos buenos, hay momentos malos, hay momentos de certezas, hay momentos de incertezas, hay momentos donde hay disposición, el discípulo quiere, y hay momentos donde no quiere. Se bloquea por completo. Hay momentos donde pareciera que no ha aprendido nada porque es como volver a empezar. O sea, Jesús lo vivió. Bueno, y ustedes que no entienden lo que 3 años tenía con ellos y lo rechazaron, lo negaron, se fueron al momento determinante. O sea, ¿qué nos va a pasar a nosotros si le pasó a Jesús, al que los salvó, al que los sanó? Y les enseñó. Nosotros. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Sí. Pero aquí en este punto es que estábamos hablando también detrás de cámara. La palabra que parece que diferencia a la generación pasada con esta generación, y en eso se reconoce mucho, es la palabra compromiso. Decíamos la palabra compromiso. Parece que nosotros no la estamos entendiendo muy bien. De la mejor manera. No la estamos entendiendo de la mejor manera porque pareciera que no tenemos la euforia que tenían también y la pasión que tenían los hermanos también de la generación pasada. Entonces, esa es una crítica para nosotros también. Claro. Porque de verdad que no nos gusta agarrar compromiso. Primero, yo soy el primero en la cuenta, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta agarrar ese compromiso? Y después vemos a otros jóvenes que hoy sí están sirviendo, pero mañana no. Mira, ¿por qué? Porque tengo que estudiar, porque tengo que no sé qué. Y se pone un montón de excusas, ¿no? Yo creo con esto también es que a veces estamos esperando como los escenarios perfectos. No, yo hasta que ore 1 hora diaria o hasta que yo me congregue los 3 días a la semana que me corresponden. A veces esperamos escenarios perfectos para empezar a accionar y comprometernos, ¿verdad? No, cierta cosa me va a comprometer. Yo creo
estoy seguro de esto, que no tiene que ser así. Yo pienso que no tenés que esperar a que algo súper guau suceda para despertar. O sea, si estás viendo que las cosas están mal y que vos puedes ayudar, despertar. Hacelo vos. Sí, a veces quizás nosotros tenemos cierta responsabilidad, los que compartimos la palabra, con esto, porque si es del Señor te va a dar paz. Claro. Decimos, y en muchas veces sí. Pero a veces no, a veces te va a traer problemas, a veces te va a traer dificultades. Angustias. ¿Cómo vas a hacer para manejarte entre tu estudio, entre tu trabajo y tu servir al familia, Señor, y tu tu familia, familia? porque O el servir al- estrés y la ansiedad que te da cuando de repente Dios te dice algo. Ve, hace esto, anda allá. Ajá. Y que la persona venga y por eso que el Señor le está diciendo, entra en ansiedad, no puede dormir. Sí. Y entonces acaba lo que Pasa, lo que o sea, decía. claro, hay que aclarar, en este mensaje que se da así, pues se está hablando de ciertas decisiones, Sí, sí, ¿verdad? sí. Que no es tan claro el panorama, pero el problema es que esa frase la ocupamos para todo y no va a ser para todo. En Correcto. cuanto al servicio hay que pagar un precio, en cuanto al servicio las condiciones no siempre van a estar dadas. Lo importante es obedecer. Claro, obedecer, ir en marcha. Si de pronto te toca esperar, pero que no sea una espera pasiva, sino una espera activa. Sí. Mientras esperamos, avanzamos. Buenísimo. Y eso está chivo. Podemos Se seguir, nos fue el ¿verdad? tiempo, se nos fue el tiempo. Y pues quiero agradecerles, Rafa y Brian, por estar acá. Ahora nos quedamos con la reflexión para esta semana, que bueno, estamos de vacación también. Así que, qué chivo, ¿no? Hay que... Con mucho más tiempo. Sí, con mucho Se va más a preparar. Hay que dejar toda playa en el pasado. Bueno, nos quedamos Ok. con el pastor Brian. La guía juvenil. Que el Señor te bendiga. Hemos hecho un par de cosas en esta ocasión para reflexionar alrededor de el tema dejando todo atrás. Hoy pudiéramos aterrizar en algunos aspectos. Número 1, a partir de la lección de esta semana en el Evangelio de Lucas, podemos ver de que el fracaso no es el final. El fracaso no representa para ti que ya nada va a cambiar y que Dios se ha olvidado de ti. En el caso de Simón y sus compañeros, ellos tuvieron un encuentro con Jesús, sus vidas fueron transformadas justo después de que aquello en lo que ellos eran buenos supuestamente no les había generado nada. Estaban frustrados, estaban decepcionados porque no habían salido las cosas como ellos querían. Sin embargo, en ese momento donde todo sale mal, donde todo se frustra, es la ocasión especial para que el ser humano abra su corazón a Dios. Y Jesús llega donde estos fracasados y les dice, vamos una vez más, vamos a intentarlo una vez más. La misma barca, las mismas redes, los mismos pescadores, pero hoy está cambiando algo. Lo que está cambiando es que en su interior hay una palabra y es la palabra del Señor. Y por eso yo quisiera resaltar esto en el texto de esta ocasión. Porque Pedro dice, Simón dice, en tu palabra lo haremos, Señor. Esta es lo que marca la diferencia. Esto es lo que marca la diferencia para todos. Escuchar la voz del Señor, obedecer esa palabra y a partir de esa palabra tomar una decisión. Los pescadores tomaron la decisión de obedecer al Señor y el resultado fue una pesca milagrosa. Obviamente eso ocurrió porque Dios estaba ahí. En Jesús, Pedro lo reconoció, se postró y reconoció que era un pecador, que Dios estaba allí por medio de Jesús, reconoció la grandeza. Y aquí es donde el Señor cambió el chip de la vida de Pedro y le dijo, de ahora en adelante, tú vas a ser un pescador de hombres. A partir del encuentro con el Señor, nuestras vidas son transformadas. La agenda de nuestra vida, nuestros valores, nuestros enfoques deberían ir cambiando en pos del seguimiento de Jesús. Porque luego ellos dejaron las redes, dejaron la barca y fueron en pos de Jesús. Entonces la reflexión para nosotros líderes es orientar a nuestros jóvenes a esto. El encuentro con el Señor va a ser algo en sus vidas solo cuando la palabra que es dada a ellos la reciben y bogan mar adentro en pos de esa palabra. Si lo hacen así,
ocurrirá algo maravilloso, algo milagroso. Las vidas serán transformadas, perdón de pecados, las familias que están a punto de romperse pueden encontrar la salvación en Cristo Jesús. Y esto debería traer un agradecimiento en los jóvenes, para así como los discípulos dejaron todo, es decir, su estilo de vida anterior quedó atrás. Ahora tienen a Jesús en el centro de sus vidas. Este es el llamado que nosotros haremos este fin de semana. Que los jóvenes vean a Jesús, sigan sus pasos y lo que va a ocurrir es milagros en sus vidas. Que el Señor te bendiga. Este fin de semana haz la labor con todo tu corazón, con todo el amor y en la confianza de que si tenemos la palabra del Señor, si el Señor en su gran amor y misericordia nos entrega su palabra, ya estamos con casi que todo hecho, porque lo demás el Señor lo hará. Él se va a encargar, el Espíritu Santo habrá de tocar los corazones, y los jóvenes que decidan seguir al Señor van a enfrentarse a una nueva vida, una vida transformada por el poder del Evangelio. Que el Señor te bendiga, sigamos adelante, Dios está con nosotros. Jóvenes, el Señor no ha cambiado, sigue siendo el mismo que estuvo en el pasado, hoy está con nosotros. Dios te bendiga. Gracias por ser parte de la evangelización a través de las células de Misión Cristiana Elim. Su compromiso y aportes son de ayuda para seguir llevando la noticia. Hay salvación en Jesús.